En primer lugar, lo abordo con una terrible ilusión. Para mí es todo un reto esta nueva etapa. Hoy hemos visto en la Asamblea los retos a los que el plan sectorial nos vamos a abordar en los próximos años. Retos no solo del clúster, sino retos de país, diría yo, ¿no? También con respeto. Con respeto es representar un sector en estos momentos que aglutina 300 empresas y un gran honor. La verdad que el que hayan depositado las empresas esta confianza en mi nombramiento para mí es todo un honor. Y por qué no, además, ser la primera presidenta en la historia de Gaia. Hoy lo que se ha constatado es que el sector juega un papel predominante en todo lo que son las transiciones, la tecnológico-digital, la sociosanitaria y la climático-energética, que además requiere de una inversión importante en todo lo que es la capacitación y preparación de las personas, activo principal de todas nuestras organizaciones, y que se precisan complicidades público-privadas para atender con éxito estos retos que son disruptivos frente a las oportunidades que nos va a generar esa nueva economía digital y del dato de la que hoy estábamos hablando. El mensaje para los profesionales es el que sigan así, que sigan tan creativos, sobre todo que sigan tan colaborativos. La clave de Gaia, de todos los que participamos de Gaia, es la innovación colaborativa, es innovar pero colaborando. Los retos que tenemos delante, de los fondos Next Generation y en general de lo que es el sector, es muy necesario que colaboremos, que trabajemos juntos. Entonces el mensaje, animarles a seguir igual, trabajando, innovando en equipo y de forma colaborativa. Después de muchos años trabajando en el mundo digital, viendo el entorno de los riesgos, hemos llegado a la conclusión de que en todo el mundo digital la ciberseguridad va a ser clave en la competitividad del futuro. Así que lo esencial es que cualquier producto, cualquier servicio que generemos desde el sector va a tener que tener un componente de ciberseguridad que realmente haga que podamos competir en los mercados locales e internacionales.